vamos a comenzar con la mesa de las llamadas de mesa de mujeres, cordialmente, porque últimamente pues está siendo habitual hacer esta mesa y queremos dar una continuidad porque la mujer, ya sabéis que tanto en este tema como en muchos otros, son las olvidadas del olvido y necesitan este espacio. De hecho, pues simplemente una observación, hemos llegado a esta mesa y si lo habéis observado, el número de mujeres que han salido hasta ahora, aquí de ponentes y de coordinadores, pues somos las primeras y casi únicas. Entonces, eso merece una reflexión, creo yo. Y nosotros desde la Gavilla pretendemos crear pues, un espacio, porque es necesario, para que el papel de la mujer pues, esté presente. Aquí concretamente que pretendemos que sea un espacio que haga visible el papel de la mujer en los años de la guerrilla antifranquista, de su función en la posguerra. ¿Para qué? Pues para así llegar a conseguir un reconocimiento de justicia y reparación, para dar testimonio sobre el valor y la dignidad de la mujer en los tiempos más difíciles de nuestra historia. En esta ocasión, para difundir esta labor fundamental que llevaron a cabo las mujeres, me acompaña a mi derecha Irene Abad-Will, que nos va a dar a conocer el punto en el que se encuentran las investigaciones sobre el lugar de la mujer en la guerrilla. Y a mi izquierda tengo a Maris Roch, que nos hablará de la mujer en la vida cotidiana de la posguerra. ¿Os parece bien? Empezamos contigo, Irene. Pues bien, Irene va a intervenir en primer lugar. Es doctora por la Universidad de Zaragoza con una tesis sobre las mujeres de los presos políticos, solidaridad, represión y movilización en los extramuros de las cárceles franquistas. Ha dirigido el documental Fuimos mujeres de presos y es autora de numerosas publicaciones sobre las mujeres de los presos y la represión de género. Es profesora de enseñanza media y catedrática de la Universidad de Zaragoza. Bueno, pues porque no te lo propones, no sé si lo consigues. Y vamos a dar paso ya a Irene. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí en Santa Cruz de Moya. La verdad es que durante muchos años fui constante en las jornadas y bueno, pues es un foro de debate, de reflexión al que le tengo especial cariño. Por tanto, para mí, siempre que sea posible, pues aquí estoy. Agradecer a Pepa todas las gestiones para poder estar aquí, para organizarla y para invitarme a estar en esta mesa en la que yo voy a empezar ya pues lanzando un poco de polémica, porque claro, yo creo que el punto en el que estamos a día de hoy, yo creo que deberíamos reivindicar ya que las mujeres dejen de ser un capítulo aparte, que dejen de ser una mesa excepcional dentro de los foros, que se integre su estudio dentro de los estudios generales sobre cualquiera de los aspectos en los que abordemos el análisis del pasado. Entonces, pues bueno. Bueno, me da muy bien. Eso es. Y entonces eso es un poco, y yo me había preparado una intervención de bastantes aspectos. Hoy he recordado el tiempo que me había dicho Pepa, me ha dicho entre 20 y 25 minutos, y yo ya puedo acelerar, con lo cual voy a intentar ser lo más sintética posible, voy a intentar lanzar los aspectos más fundamentales y sobre todo voy a intentar ante todo lanzar esas cuestiones que luego provoquen el debate y la reflexión.
Entonces, pues bueno, sí que es cierto, y todos lo sabemos, todos los que estamos aquí, y aunque te voy a intentar ajustarme al tiempo, pero si no lo hago, tú me frenas y ya está, ¿vale? Entonces, todos sabemos que desde especialmente en la década de los años 80 del siglo XX empiezan todos los estudios sobre la resistencia antifranquista, el movimiento guerrillero. No hace falta que me extienda en eso, y desde esa época hasta ahora todos somos conocedores del gran avance bibliográfico que ha habido al respecto. Un avance bibliográfico que no solamente nos ha puesto sobre la mesa la extensa temática que podemos abordar a través de él, pues bueno, desde agrupaciones guerrilleras, protagonistas, evidentemente la organización en el exterior, la resistencia interior, etcétera, etcétera, sino que además, yo creo que ese es un aspecto muy importante que debemos señalar, es que toda esa extensa bibliografía ha conseguido convertir al maquis en una categoría de análisis del pasado. Los que somos profes y estamos siempre ahí en el barro de la docencia, siempre buscamos, claro, enseñar historia, y siempre te preguntan, ¿y la historia para qué sirve? Entonces, claro, es muy gratificante enseñarle a tu alumnado cómo el pasado es una herramienta fundamental para entender el presente. Pero ante todo tienen que querer saber qué quieren entender del presente. Entonces hay que buscar esas categorías a las que podamos recurrir para entender ese presente. Por tanto, pues bueno, después de todos estos trabajos que se han ido haciendo desde la década de los años 80, estamos en un momento en el que podemos afirmar que el maquis es una categoría de análisis del pasado, y que se ha hecho desde dos perspectivas que podrían diferenciarse entre todos aquellos estudios localistas, aquellos que se focalizan en la historia local y que, bueno, que han tenido como principal objetivo pues analizar la idiosincrasia de las agrupaciones guerrilleras dependiendo del territorio en el que se asentaban, de estudiar la evolución de las agrupaciones, los nombres y apellidos, los protagonistas de las distintas agrupaciones, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también ha habido una gran proliferación de monografías, de estudios de carácter general, que lo que han hecho ha sido combinar dos perspectivas de análisis, tanto la historia política, entendiendo el movimiento guerrillero como el primer movimiento organizado contra la oposición, y al mismo tiempo desde la perspectiva de la historia social, es decir, analizando cuál ha sido la incidencia del maquis en la población civil. Y además de todo esto, además de toda esta proliferación de estudios desde la academia, existe una gran importancia, especialmente desde el surgimiento del movimiento por la recuperación de la memoria histórica, posteriormente de la memoria democrática, en la que el interés social por analizar la guerrilla ha sido un pilar fundamental. De hecho, a los hechos me remito. Es decir, Santa Cruz de Moya. Santa Cruz de Moya ha sido un ejemplo fundamental y yo creo que un referente básico para analizar cómo el interés social hacia esta temática pues sigue estando vigente. Por tanto, nos encontramos con una serie de condicionantes que nos permiten pues, ver que el estado de análisis de la guerrilla es más que significativo. Pero en todo esto ahora nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿y las mujeres? ¿Las mujeres qué papel ocupan en esto? ¿En qué punto estamos? ¿En qué punto de análisis estamos con respecto a las mujeres? Pues bien, ya en 2005 todos los que aquí estamos, o podría decir que la gran mayoría de los que aquí estamos, conocemos a Mercedes Yusta, que es un referente básico, fundamental, una de las pioneras en el análisis del movimiento guerrillero. Ya en el 2005 ella afirmaba que la presencia de las mujeres en la resistencia era un tema de análisis en construcción.
¿vale? En 2005. Casi 20 años después, ¿qué nos hemos encontrado? Pues bien, después de biografías, que tampoco demasiado, referencias en estudios locales, que tampoco demasiado, y alguna alusión en esos capítulos aparte que os decía en esas monografías, podemos decir que hemos conseguido visibilizarlas, ¿vale? Pero yo siempre reivindico 3 estadios en cuanto al análisis de la mujer en la historia. El primero de esos estadios, la visibilización. Hasta ahora las mujeres habían sido las perfectas olvidadas, las grandes desconocidas, las que no ocupaban un referente en el análisis del pasado. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque nunca habían estado apartados de lo que eran los escenarios de poder, de lo que eran los escenarios de decisiones políticas. Por tanto, ese primer estadio de la visibilización de la mujer estaría ya cubierto. El segundo estadio, y es en algo en lo que trabajamos constantemente, tanto mi compañera, mi alma mater en la investigación, como es Escud Marías, con la que solemos ir juntas a todos los sitios como una especie de tándem, invertimos muchas horas en la reflexión, muchas veces nos llamamos por teléfono solo para hablar de esto. Que cualquiera que nos oyera diría, pero estas ¿qué les pasa? Bueno, pues sí, nos llamamos por teléfono para reflexionar sobre esto. Entonces, nuestros estadios perfectos serían estos 3. Primero, la visibilización, que está conseguida. Segundo estadio, el convertir a la mujer en un sujeto activo para analizar el pasado. Eso también lo hemos conseguido. Ahora bien, y aquí viene mi polémica, seguimos haciéndolo desde lo que decía al principio como capítulo aparte. Tú te coges un libro de texto, de cualquier curso de secundaria, cualquier curso de bachillerato, evidentemente la presencia de las mujeres ocupa un tanto por ciento mínimo, y el tanto por ciento que lo ocupa o bien como un capítulo la mujer en lo que sea, o un lateral del libro también como aparte de lo que se entiende que es el aprendizaje bloque de la historia, ¿vale? Entonces sí, se ha conseguido convertir a la mujer en el sujeto activo de la historia, pero aparece como sujeto activo desde perspectivas específicas. Las sufragistas, movimiento feminista y poco más. Pero es que las mujeres han estado presentes en absolutamente todos los procesos históricos. Por tanto, la mujer no tiene por qué ser un capítulo aparte. Entonces, al siguiente estadio al que deberíamos llegar y en el cual estamos trabajando sería el análisis de la guerrilla antifranquista desde una perspectiva de género. Es decir, una perspectiva en la que se pongan de relevancia cómo a partir del estudio del pasado entendemos las relaciones de género, cómo entendemos los distintos roles que van a ir construyéndose socioculturalmente hablando, dependiendo de los modelos establecidos desde el poder, ¿vale? Entonces, ese es el punto en el que estamos a día de hoy y ese es el punto en el que están empezando a emerger estudios, pero desde desde la minoría. ¿Por qué? Pues porque no es fácil. Entonces, yo lo que voy a lanzar aquí es una serie de herramientas, porque claro, cuando hablamos de la historia de las mujeres, hablar de historia de las mujeres no es hablar desde la perspectiva de género, es hacer historia de las mujeres. Hablar desde la perspectiva de género es precisamente que dialoguen esos roles, que entendamos cómo se establecen las relaciones de poder. Por tanto, nosotras siempre planteamos, y aludo al plural por ese trabajo conjunto que siempre hacemos, a una serie de herramientas conceptuales básicas para introducir el análisis de la perspectiva de género en la guerrilla antifranquista.
Y considero que serían tres las categorías, las herramientas conceptuales que deberíamos utilizar. La primera de ellas, la represión de género. La segunda, las resistencias cotidianas. Y la tercera, la politización femenina. Partiendo de esas herramientas conceptuales, podemos llegar a entender cómo se van estableciendo esas relaciones de poder. En los 10 minutos que me quedan voy a intentar ser lo más concisa posible a la hora de hablar sobre estas herramientas conceptuales, porque seguro que luego generan debate. Con respecto a la represión de género, la vinculación con el movimiento guerrillero desde una perspectiva de género nos lleva a entender que la mujer se va a convertir también en víctima de todo ese entramado de violencia estructural en la que se sustenta el régimen franquista. Una violencia estructural con un marco legislativo muy concreto para erradicar la disidencia y, por otro lado, con unos mecanismos de represión que van a ser muy variados, que van a tener una doble dirección, tanto vertical como horizontal, es decir, tanto implantada desde las esferas de poder como desde una dirección horizontal, es decir, desde la propia comunidad, y que van a tener como objetivo castigar toda aquella vinculación existente con el movimiento guerrillero. Todos sabemos que la mujer va a jugar un papel determinante en cuanto al apoyo, fundamentalmente hablando, a la guerrilla. Se conocen nombres de mujeres guerrilleras, y aquí ha estado infinidad de veces Esperanza Martínez y otras muchas, pues que tristemente el paso del tiempo ha provocado su desaparición, pero que su memoria sigue vigente entre todos nosotros. Pero frente a esa minoría activa dentro de la guerrilla, existe una gran red social fundamentalmente construida por mujeres en el ámbito rural, que van a desempeñar actividades de enlace, de apoyo a la guerrilla antifranquista. Pues bien, ese vínculo va a hacer que se pongan en activo o que las convierta o que las victimice. Que las victimice y que se conviertan en receptoras de muchos de esos mecanismos de represión. Unos mecanismos de represión que pueden ser desde la misma aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, y no nos olvidemos, una Ley de Responsabilidades Políticas que no solamente castiga la acción directa, sino también aplica el delito consorte. Es decir, que si yo quiero castigar a tu marido y tu marido no está, vas a ser tú la que pagues el castigo, ¿vale? Entonces, en ese caso nos vamos a encontrar muchos casos de mujeres que van a sufrir la violencia del delito consorte. Entonces nos encontramos una serie de medidas legislativas que las castigan, pero luego también vamos a encontrarnos, y eso en los ámbitos rurales va a tener una visibilización muy importante, una serie de mecanismos como son las rapaduras de pelo, las violaciones, la ingesta obligada de aceite de ricino, es decir, una serie de mecanismos que tienen un claro componente visual, es decir, lo que llamaríamos pues el espectáculo de la humillación, humillar a las víctimas y proyectar esa humillación socialmente para que tenga efectos comunitarios, es decir, efectos comunitarios en el sentido de hacemos visible quién es la víctima, enseñamos quién es la víctima, pero también con un carácter preventivo, es decir, cuidado con lo que haces porque luego se te puede aplicar a ti, ¿vale? Entonces, va a tener unos claros efectos comunitarios. Evidentemente, esta represión, claro, sus efectos no solamente se van a ver a corto plazo, implantando el miedo,
sino que también van a tener unos efectos a largo plazo, porque todos sabemos que el miedo al final genera un trauma. Un trauma que se reconvierte en silencio y que ese silencio, pues evidentemente a efectos de memoria, tiene unas consecuencias muy significativas. Cuando hablamos de represión de género, venimos a hacer alusión a que va a haber una serie de mecanismos de represión que van a tener diferente aplicación si la víctima es hombre o si la víctima es mujer. Y ahí he nombrado algunas. La rapadura de pelo es un claro ataque a los cuerpos. Las violaciones son un claro ataque a los cuerpos. Los cuerpos se van a convertir en campos de batalla. Es una manera también de aplicar la desposesión. La ingesta obligada de aceite de ricino. Y las enviaban a la calle a pasear para que no pudiesen evitar el hacerse sus necesidades encima y que por tanto fuesen humilladas públicamente. El limpiar la sangre de sus maridos cuando eran torturados en comisaría. Es decir, nos encontramos con una serie de aplicaciones de la violencia que van a ir directamente a atacar a elementos o a rasgos propios del género o del sexo o de la feminidad. Porque no nos olvidemos, en la época del franquismo no había diferencia entre sexo, género, feminidad. Todo entraba dentro del mismo saco. Voy a ir acelerando el tiempo. Segunda herramienta conceptual, las resistencias cotidianas. A partir de esas pequeñas conductas, como podían ser, bueno, pequeñas, entendiéndolas que no era una acción directa armada, sino que eran contribuciones, dejémoslo así, contribuciones que las mujeres hacen al sostenimiento de la guerrilla, como son llevar alimento, llevarles información. Van a ser una serie de resistencias cotidianas que las van a convertir al mismo tiempo en sujetos activos de la historia. Y unas resistencias cotidianas que nos van a llevar a la politización femenina, es decir, a la toma de conciencia de la oposición política al franquismo. Entonces, pues bueno, me podría enrollar horas y horas sobre esto, pero no lo voy a hacer. Voy a ser buena. Además, es que vengo agotada, por tanto, lo dejo para la parte de intervención. Yo lanzo allí mi contribución y espero que nos quedemos con esas ideas fundamentales. Y las repito a modo de conclusión muy brevemente antes de pasarte la palabra, ¿vale? Repito, reivindicar que la mujer deje de ser un capítulo aparte de la historia, que integremos su análisis desde una perspectiva de género y que para facilitar una perspectiva de género utilicemos una serie de herramientas conceptuales que no solamente nos van a permitir eso, sino que, y ahora voy a hablar otra vez como docente, entendamos cuál es la dimensión didáctica de la guerrilla. Entendamos que gracias a esas herramientas, a esa represión, a esas resistencias cotidianas, a esa politización, podemos llegar a entender de una manera más rica y significativa los aprendizajes del pasado desde lo que fue la existencia de la guerrilla antifranquista. Muchísimas gracias y ahí os dejo. Muchas gracias a Irene, porque además ha hecho un esfuerzo hoy por llegar aquí, porque viene de Estrasburgo y desde las 3 de la mañana que está en Danza hasta poder llegar a Santa Cruz, pues la verdad es de agradecer su nivel de compromiso. Muchas gracias, Irene. Ahora vamos a pasar a Maris Roig, que la conocí, viene de Prallós, la conocí allí en junio en el encuentro de hermanamiento de Santa Cruz de Moya con Prallós,
Y la verdad es que cuando la conocí tuve una breve conversación con ella, pero eso me bastó para que me quedara con su personalidad, con su historia familiar, y me impactó. Entonces le propuse pues, que ya que venían aquí al Alto del Hermanamiento, pues que nos hiciera su exposición de estos estudios que hace ella. Ella es nacida en Francia, es hija de refugiado español y madre francesa. Su padre, una vez exiliado en Francia, solo volvió a España para visitar a sus familiares, pues quedó bastante traumatizado. Mavis ha sido, desde mi punto de vista, la reparadora de la herida familiar que fueron víctimas como consecuencia de la guerra, a sentirse atraída por esta parte de su historia personal, y se convirtió en profesora de español en Francia, llegando a ser catedrática de español por la Universidad de Toulouse. Está comprometida en movimientos y asociaciones que pretenden reparar la memoria de sus familiares víctimas del franquismo. Aunque está jubilada, sigue impartiendo clases de español de manera voluntaria y participa en actos como este, dando a conocer la vida de las mujeres en la época de la posguerra. Bueno, pues vamos a pasar a lo que hay cosas muy interesantes que nos debe contar. Buenas tardes a todos. Tienen ustedes que perdonar porque soy francesa. De todas maneras, mi idioma es correcto más o menos, pero a alguna falta le voy a cometer más el acento y eso, pero en fin. Yo creo que puedo contar con su perdón de antemano, digamos, más mis problemas de memoria debidos a los años. Bueno, en cuanto a la mujer en la época de la vida cotidiana, en la vida de la posguerra, no voy a abordar problemas, digamos, de lucha, bueno, lucha sí, pero de una forma más pacífica, digamos. Esto parto del 1 de abril de 1939, fecha oficial del final de la guerra, y a partir de ahí algunas cifras que me parecen a mí significativas. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta, sumando estas cifras, de que las mujeres casi obligatoriamente van a desempeñar un papel relevante a la fuerza, porque entre unas 50.000 personas ejecutadas después de la guerra, 500.000 de presos abarrotando las cárceles, los campos de concentración o de trabajo forzado, algo más de 450.000 refugiados, entre ellos mujeres y niños también, o sea, todo junto, estos que pasaron la frontera con Francia y muchos para ser acogidos en campos de concentración. No me siento orgullosa por ello, ni mucho menos, pero eso es más naturalmente, contando también con las muertes, o sea, las personas que dejaron su vida en la contienda, en la parte nacional, digamos, si sumamos todo eso, al final entramos en una más, los presos ya lo dije, entramos en o sea, un número en que obligatoriamente la que queda es la mujer, esté el marido dentro, o sea, en la cárcel o muerto. Pero como la mujer sola, pero como cabeza de familia. De ahí que tiene que dar, o sea, ella misma buscarse la comida, ocuparse de los hijos, las que los tienen y eso. Bueno,
y a veces con más sufrimiento, o sea, las cárceles de mujeres también, he dicho de hombres, pero de mujeres también estaban abarrotadas, y algunas de ellas, esas mujeres, estaban con un niño o niña de menos de 3 años. 3 años porque a los 3 años se separaban a las criaturas de las madres y o iban a familias afinas al régimen, o bien internados para educarlos en la buena dirección, digamos. Y en 1943, por ejemplo, hablando de estos niños, había unos 10.000 niños tutelados por el Estado. Yo creo, pues, en una reflexión sencilla, que en un país con cárceles llenas de familias mutiladas, de pueblos arrasados, de suburbios de las ciudades, capitales u otras, bombardeadas y eso, pero las que lo van a sufrir más son las mujeres, porque en ese contexto tienen que seguir viviendo y ocupándose de los miembros de su familia. Aparte de, bueno, detalles de los que habló Irene. Y eso, en la situación de España en aquel momento, la situación política, no se lo van a poner fácil a esas mujeres, y menos si son mujeres rojas, o sea, porque nunca va a desaparecer esa dicotomía entre vencedores y vencidos. Tiene que permanecer, y lo dijo francamente, eso Franco, bueno, perdón por francamente Franco, ¿no? O sea, lo dijo, eso, la redundancia, perdón por la falta de vocabulario también. Lo dijo en su discurso del 1 de abril, del final oficial de la guerra, y decir que no se puede ni se debe hablar ni de amnistía, ni de perdón, ni de integración de los vencidos. Y un poquito más lejos, los vencidos tienen que expiar. El verbo es significativo. Y para más fin, digamos que la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 hace que gran parte de los vencidos pierden sus bienes, que van a pasar en propiedad a personas del bando nacional. Y eso, de esta manera, digamos que terminaba por reducir a los rojos, o sea, hacer que terminaran indigentes. No sé si lo he dicho bien. Bueno, vale. Y ese país en ese momento hubiera necesitado pues un empujoncito económico, una ayudita por parte, por ejemplo, de países europeos, cosa que no pasó. Y entonces, a partir también es verdad que los países europeos estaban en guerra, o sea que también tenían motivos, digamos. Pero Franco no era santo de devoción de esos estados también, aunque establecieron enseguida, después del final de esta guerra, establecieron relaciones diplomáticas con España. Francia la primera, por ejemplo. Y sin ayuda exterior, pues había que solucionar algunos problemas en España, porque 3 años sin cultivar correctamente los campos, sin brazos masculinos, sin animales de tiro, sin abonos para que la tierra produjera más de lo normal,
pues a partir de allí difícil va a ser. Y Franco, a pesar de eso, decide que no necesitaban a nadie, que era un pueblo fuerte, que le gustaba sufrir a ese pueblo, un pueblo viril, y por lo tanto que no necesitan. Y decidió que los españoles iban a vivir en circuito cerrado, o sea, políticamente se llama autarquía. Eso. Es decir, consumirían lo que iban a producir, tanto la tierra como la industria y todo, la materia prima. Bueno, a lo mejor con fe podría solucionarse. Y a partir de esa decisión, y para digamos, organizar un reparto de los alimentos, y que ese reparto fuera equitativo, entre comillas, equitativo depende quién define la palabra o quién reparte. Esto se instaló un sistema de cartillas de racionamiento con niveles, pero eso espero que ustedes lo expliquen si lo saben mejor que yo no estaba en ese momento, no conocía ni a España siquiera. Estas cartillas de racionamiento para distribuir más o menos a todos de la misma manera, que tampoco fue así, ni mucho menos. Y en realidad lo que se instaló con esa manera de distribución fue un mercado negro, o sea, el extraperlo, que produjo que algunas personas se enriquecieran de manera brutal y otros, al contrario, pues se hundieron totalmente. Si no tenían medios ni para comprar en la tienda del racionamiento, pues menos aún en los puntos del mercado del extraperlo. Así que cuando el caudillo afirmaba que estando él en el poder no habría ni una mesa sin pan, ni un hogar sin lumbre, pues en ese periodo 200.000, se calcula que 200.000 personas murieron de hambre. Pero claro que Franco conocía ese problema y posiblemente le alertaron de eso, y la contestación en los discursos que pronunciaba se debía a la pertinaz sequía. Sequía hubo mucha, pero también lluvia, también lo que pasa que hubieran necesitado, pues ya lo decía, un empujón del exterior, digamos. Pero yo creo que algunos países dijeron, al fin y al cabo, Franco es una persona normal, más o menos, como un abuelo, una cosa así, y los únicos que van a sufrir son los españoles. Pues entonces, yo no sé, me parece que lo entendía así, pero igual me estoy equivocando. Así que, precisamente en esos hogares así, con falta de hombre, con esas condiciones de vida, y son las mujeres las que van a pechugar, o sea, llevar a fuerza de brazos a las familias con los hijos, si los hay, si los han quitado, esa es otra, y eso. Por lo tanto, vamos a ver, me estoy perdiendo. Yo creo que la preocupación esencial era la de buscar alimento, porque con la cartilla de racionamiento las raciones estaban anunciadas primero, pero unas raciones pues normales para la alimentación de una persona normal,
tanto para las mujeres, para los hombres, las mujeres un poco menos, y los hijos, los adolescentes o niños y ancianos menos todavía. Y para la comida, pues yo creo que aparte de lo que podían conseguir, si tenían dinero para pagarlo, o sea, que no era gratis, tenían que buscar cualquier cosa para comer. En el campo, las que vivían en el campo tenían pues el recurso de buscar o rebuscar plantas en la naturaleza, en los campos que pudieran comerse, pero en la ciudad muchas estaban reducidas a pedir limosna, por ejemplo, o prostituirse también para conseguir algunas pesetillas para poder comprar pan negro, porque en los centros de las cartillas de racionamiento no había pan blanco, exclusivamente pan negro, que no gustaba mucho, pero vamos. Y luego a partir de allí, digamos que esas mujeres pues inventaron, tuvieron que, con el pan, con un ajito, con la grasilla del tocino, del racionamiento, por ejemplo, pues inventar un plato de patatas si las había, y si no, pues 2 o 3 chuscos de pan e intentar hacer ahí algo más o menos espesito, pero vamos, mucha imaginación tenían que tener, pero con lo poco que tenían. Y entonces fue la época de los gazpachos, pero cuando no era el gazpacho ese actual que tenemos en verano, que son tan agradables y tal, pero era, yo recuerdo, por ejemplo, en un lebrillo, agua, vinagre, sal y trocito de tomate, pimiento y cucharada y paso atrás. O sea, hay algo de pan, de migas de pan y eso, pero sin triturar ni nada. Trituradoras no existía. Luego también las gachas eran encontrando la harina. Las gachas casi siempre o muchas veces era harina de almortas, y en tiempos en que no existía la fecha de caducidad ni el embolsado como lo tenemos todo ahora, lo vendían a granel, pues es una harina bastante inestable y producía una enfermedad si se había pasado la fecha, digamos. Una enfermedad que atacaba los miembros inferiores con hormigueos, eso no era demasiado grave, pero también calambres y hasta parálisis. Y esa enfermedad se llamaba la tirita. La tirismo. Sí, pero no sé. Lo dicen los diccionarios, bueno, en España, la traducción francesa no existe. Es que es verdad que la harina de almortas tampoco existe. Por lo tanto, pero también pasaron hambre los franceses. De otra manera, un poquito más tarde, pero pasaron, bueno, más o menos, pasaron hambre también. Y comieron también pan negro, bueno, pero nos interesan las españolas. Comieron lagartos en el campo, por ejemplo, pajaritos si podían coger alguno, y en las ciudades pues gatos y perros también, pero solo se recibe. Comieron también alimentos que normalmente se destinaban a los animales, como las algarrobas, por ejemplo, o las bellotas, las que ahora comen nuestros cerdos de 5 estrellas. O ya está, pata negra, efectivamente. Bueno, así que
el problema, y eso no son, las mujeres no tienen ninguna responsabilidad en este, más que lo sufrían, por supuesto, si es que sus hijos sufrieron mucho de desnutrición, eran niños desnutridos, muchos de ellos con el vientre inflado y a veces cogían esas enfermedades de la desnutrición, de la pobreza, que son la tuberculosis, la difteria, el tifus, o ese inconveniente, que no es una enfermedad, que es la sarna, súper desagradable y eso, pero por falta de higiene. Es que tampoco, había poco pan, pero tampoco había jabón. O sea que, así que, y no digo también eso para la comida, pero para vestir y esas cosas no había para poder. Entonces, pues si había que renovar un abrigo, se le daba la vuelta a los cuellos de las camisas y eso. Esas mujeres todas sabían coser, por lo tanto, la dificultad, pero a veces no había ni hilo para eso. Entonces intentaba buscar, cambiando a lo mejor un huevo por medio carrete de hilo, cosas así. Un día a día, ir buscando todos los días recursos para sobrevivir. Bueno, terminamos con el aspecto digamos de alimento y tal, y a ver iba a pasar a la educación de la mujer. Voy a pasar rapidísimamente, los consejos a las mujeres y a las niñas, o sea, la formación de las niñas. Estamos con las mujeres, pues mujeres desde muy pequeñas hasta adultas. Bueno, voy a pasar sobre esa conclusión del psiquiatra del ejército, don Antonio Vallejo Nájera, no sé si chilla. Bueno, nunca entendí su mecanismo para definir y descubrir que en la mujer roja, o sea, venía portadora de un gen rojo. A partir de allí no sé más. Lo formulo y punto. Pero es que a partir de allí también, en conclusión, él decía que una mujer roja no se podía ni reformar. Las niñas sí. Por lo tanto, separaban a las niñas de las mujeres. Y las niñas iban no orfanatos porque tenían madre, sino pues escuelas, internados, por ejemplo, franquistas, inculcándoles las ideas de aquellos tiempos. Y en la formación escolar de las niñas, voy a pasar más rápido para llegar a un momento más divertido en los consejos que se daban a las mujeres. Un poquito más divertido, pero bueno. Las clases, la formación de la mujer, para mantenerla en la sección femenina, se ocupaba de eso. Tenían también que hacer un servicio social que duraba 6 meses, en los que las educaban, les daban un aspecto un poquito oculto, digamos, las 4 reglas en matemáticas, eso en la escuela, poco más, y entonces las obligaban también a hacer gimnasia, pero ojo, ni pantalón, ni nada ceñido, ni escotes, ni nada, Los pololos, si alguna mujer lo vivió, que nos cuente. A la conclusión, vale, no sé, voy a la conclusión. Y entonces, a fuerza de renunciamiento, poco a poco, digamos, con mucha paciencia, a fuerza de paciencia, de miedo, de sumisión, de obediencia,
de humillaciones, como decía Irene, y con el paso del tiempo, con el cambio también de algunos ministros, las cosas fueron cambiando, poquito a poco, y entonces, pero las madres de los vencidos, digamos, de los vencidos, daban, o sea, consejos a sus hijos, siempre decía, tú no te signifiques, o sea, no digas nada, tú sí tienes que estudia lo que te digan que estudies y tal. Y algunos, después de esos estudios, tampoco muy profundos, pero algunos sacaron alguna carrera tardíamente con clases nocturnas, por ejemplo, y otros emigraron al extranjero y mandaron remesas de dinero a su familia. También entraron influencias exteriores que ayudaron. Bueno, paso, o sea, sin hablar del papel de la Iglesia en ese momento de la historia de España, con la obligación de asistir en la formación de la mujer también, y la censura que pasaba también por ahí. El reloj obliga. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Maris. Vamos a... Yo creo que tenemos tiempo para dar paso a por lo menos a un par de preguntas por parte de vosotros y vosotras. Si tenéis algo que decirle a Irene o a Maris. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a las dos personas que han intervenido. Me gustaría dirigirme a Irene y preguntarle, a ver, yo he estado en la exposición, bueno, que se ha abierto y yo soy profesora de historia jubilada del instituto y siempre he tenido en cuenta, he intentado trabajar la presencia de la mujer en la historia y no como en un apartado al final del libro, como tú decías, ¿no? Pero el tema este de las mujeres guerrilleras, por ejemplo, la curiosidad mía es, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que sí que consiguieron echarse al monte? ¿Cómo las recibían sus compañeros guerrilleros? ¿Qué pasaba en ese mundo también masculino y machista, que por mucho que fueran comunistas, anarquistas o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo vivían esos? Fueron pocas, ¿no? Pero ¿quiénes son estas mujeres? ¿Cómo compaginaron sus vidas personales con el hecho de estar en el monte, conviviendo con hombres que estaban jugándose la vida como ellas? ¿Y en qué proporción fueron ellas capaces de hacer esto? Y, en fin, ese mundo de estas mujeres que sí que consiguieron pasar, ¿cuántas fueron proporcionalmente? Supongo que muy pocas. ¿Y qué pasó con ellas, no? Estamos, no sé, en un momento en el que, no sé, el papel de la mujer en la historia, por ejemplo, no sé si conoces el proyecto de Women's Legacy de Ana López. Women's Legacy, un proyecto que puso en marcha Ana López Navajas sobre la mujer en la historia y que el gobierno actual de la Comunidad Valenciana ha hundido en la miseria, como no. Y bueno, quiero decir que a mí, que siempre he intentado rescatar a la mujer de la oscuridad de los libros de la historia, ponerla en este tema de la guerrilla, también me gustaría saber dónde está, más allá de la persona pues que le tocó sustentar a sus familias cuando los maridos se iban, que eran las enlaces. Sí, yo creo que ha quedado claro, gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu aportación. Bueno, dentro de la guerrilla también se van a ver reproducidos esos roles socioculturales que es de género que se van a ver en el ámbito general de la sociedad española. Yo cuando hablaba Maris y comentaba
pues cómo las mujeres van a ser educadas en una dirección, cómo el franquismo va a imponer una serie de estrategias de represión. Claro, me acordaba y me ha venido a la cabeza la idea de que, no nos olvidemos, estábamos en esos momentos y lamentablemente aún seguimos en un sistema patriarcal que en esos momentos se vio alimentado por un sistema dictatorial que fomentaba un modelo de mujer anclado en una serie de valores como serían el decoro, el silencio, la sumisión, etcétera, etcétera. Pues bien, ese patrón que va a estar fomentado, subrayado por el franquismo, era un patrón que ya veníamos heredando en la sociedad española desde hacía tiempo, y por tanto, cuando algunas de estas mujeres, como bien decías tú, consiguen incluirse o estar dentro de las guerrillas, como la anteriormente mencionada Esperanza Martínez o Remedios Montero o muchísimas otras, vamos a ver cómo también dentro de esa estructura guerrillera, aunque consiguen llevar armas, pero su participación, y por ejemplo no hay más que leerse la biografía de Esperanza, el llevar armas no va a ser lo habitual, sino que se ven relegadas a lo que vienen siendo roles socialmente considerados de género, ¿vale? Entonces, dentro de la guerrilla se van a reproducir los esquemas que se están reproduciendo en la España del momento. Entonces, bueno, es muy interesante leer biografías de estas mujeres porque nos permiten ver ese tipo de extrapolaciones de esos roles a ambientes más específicos. No sé si te contestan. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pasar, yo creo que una pregunta más, si que nos da tiempo. ¿Alguien quiere? Y si no, pues ya damos paso a la siguiente mesa. Bien, pues gracias a Irene, gracias a Maris, gracias a todos.